Bueno, y en el contraste, esta es una información mala porque el desempleo en Chile subió al 8,9% en el trimestre abril-junio, según la información entregada durante esta jornada por el INE, el Instituto Nacional de Estadísticas. Esta cifra representa un aumento de 0,6 puntos porcentuales en relación al mismo periodo del año pasado. Más preocupante todavía es lo que ocurre con las mujeres. La tasa llega al 9,9%. Queremos hablar del tema. Estamos junto a Esteban Puentes, director académico del doctorado en Economía y magíster en Economía de la Universidad de Chile. Primero que nada, buenas tardes, Esteban. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por el número genérico, ¿no? Este nuevo aumento, 0,6%, se instala peligrosamente ya por sobre los 8 puntos porcentuales. Uno podría decir ya de manera casi estructural. ¿Qué pasa con este número en lo particular? Efectivamente, este no es un buen número, no una buena cifra, es una cifra que ha venido creciendo en los últimos meses. Además, em, yo creo que nadie puede estar contento con el nivel de desempleo ni con la creación de empleo total que muestran las cifras del INE. Y creo que hay que tomarse en serio estos números, pero también creo que hay algunas sutilezas y algunos, como tú mencionas, algo quizá un poco más estructural y algo que todavía no entendemos bien respecto a la evolución del desempleo y de la ocupación. Esteban, entremos un poco en eso, porque no es un pic aislado de una tendencia, sino que es una tendencia que ha ido instalando una suerte de piso. Hay una población del país, una cantidad importante de gente que está buscando empleo y que no lo consigue, que no logra emplearse. ¿Qué está pasando con esa población? Si vemos en el caso de la mujer, estamos llegando peligrosamente a los 2 dígitos de manera consecutiva y bien permanente en el tiempo. ¿Dónde están las principales debilidades en la creación de empleo en nuestro país? ¿En qué segmentos? Mira, uno de los resultados que a mí me llama la atención cuando veo los análisis, los resultados de empleo con la encuesta del INE, tiene que ver con las diferencias que hay entre empleo formal e informal. Ujú. ¿Sí? Sin desmerecer que esto es una cifra, eh, no es una buena cifra, hay en los últimos meses, a pesar de que el empleo total no se ha creado, hay una creación de empleo formal, de empleo asalariado, y hay una destrucción de empleo informal. Cuando uno mira los resultados que entrega el INE hoy día, la principal fuente de pérdidas de empleo es el trabajo por cuenta propia. ¿Ok? Y hay además, al mismo tiempo, una creación, no una tasa muy positiva, pero no una tasa muy grande, pero sí una tasa positiva de creación de empleo formal. Entonces, y esto es un fenómeno que se viene repitiendo hace varios meses y que de alguna forma muestra un fenómeno extraño, que es esta destrucción de empleo informal, de empleo a cuenta propia, que ha afectado a mayor proporción a las mujeres, pero al mismo tiempo hay una creación de empleo formal. Y yo creo que eso es una suerte de puzzle que no entendemos completamente bien qué es lo que hay detrás de esas dos evoluciones que en un neto generan poco Esteban, empleo, lo cual es un problema. a lo mejor y como hipótesis, a ver si podemos profundizar un poco en aquello, puede ser que producto del estallido social y el posterior periodo de pandemia, mucha gente buscó empleos a cuenta propia, informales, emprendimientos, redes sociales, pequeños comercios que de alguna manera le permitieran generar recursos cuando muchos empleos se perdieron. Y a lo mejor eso es solamente una hipótesis para que me diga si hay algo que pueda aparecer allí. Y esos no son empleos que sean permanentes en el tiempo, durables, emprendimientos que van fracasando y personas que se van quedando sin esos ingresos. ¿Puede ser esa una manera de ver el por qué se destruyen estos empleos informales? Gente que deja de estar en esa área de la economía y empieza a buscar ya un contrato, seguridad social y todo lo demás. Efectivamente, esa es una hipótesis que yo he escuchado anteriormente y que uno puede sumar a lo que tú mencionas, que posterior pandemia, em, la búsqueda de empleo 2021, 2022 era más bien en comenzar estos negocios, cuenta propia, que puede haber sido ayudado por los retiros. ¿Cierto? Los retiros eran inyecciones de dinero, era difícil encontrar empleo, yo no tenía empleo formal y en esta búsqueda de empleo, de ingresos, sumado a liquidez disponible a partir de los retiros, puede haber llevado a una creación de empleo
trabajo por cuenta propia, en alguna forma empleadores que son un poquito más Ujú. formales, y que después de algún tiempo, un par de años, realmente las personas se dan cuenta de que no son lo productivos o no permiten generar los ingresos que se requieren y se abandonan en el tiempo, lo cual podría estar ocurriendo ahora, y efectivamente las personas obviamente quieren cambiar a un empleo más formal, y eso no está fácil. Hay un aumento también en las tasas de espera o las tasas de desempleo, la cantidad de meses y semanas que las personas están buscando el empleo formal. Eso también. Y podría ser una hipótesis que de alguna forma explica gran parte de estos fenómenos, pero creo que falta un poco más para analizar si es que efectivamente va por ahí, pero una hipótesis, a mi juicio, es muy razonable. Eh, Otra hipótesis, que, porque pueden ser multifactoriales las razones que nos lleven a esta cifra, ¿no? Y otra puede ser que con todo lo positivo que pueden ser las leyes que han beneficiado la calidad de vida en el trabajo, menos horas, la ley de 40 horas, la compatibilidad entre la vida familiar y la vida laboral, ley Carín, en fin, la reforma de pensiones, que significa también un encarecimiento, si bien progresivo, si bien paulatino, de lo que cuesta hoy día el contratar a una persona para el empleo. Se ha hecho más caro contratar a un trabajador. Esa es la verdad. Se ha hecho más caro y para algunas empresas, probablemente las más pequeñas y más medianas, se ha hecho más cuesta arriba. También la política expansiva en materia de ingreso mínimo, que son todas buenas noticias para los trabajadores, pero también pueden tener, si uno quiere en economía, uno mueve una pelotita por aquí y los efectos son múltiples, no son tan directos muchas veces. Puede ser que todas estas políticas que apuntan a un mayor bienestar del trabajador también terminan encareciendo el contratar a un trabajador, incidan en la menor creación de empleo. Por supuesto que aquí los factores son muchos para explicar lo que estamos observando. Y uno de ellos, hay varias reformas al mercado laboral. La ley de 40 horas, el salario mínimo ha ido aumentando también en los últimos 2 años particularmente. Y hay una literatura muy grande sobre el salario mínimo, una literatura reciente, que muestra que a veces el salario mínimo puede tener efectos positivos o cercanos a cero positivos, o a veces negativos. Y todo eso depende un poco del marco en el cual se produce el aumento del salario mínimo. En el caso de Chile podría estar generando algo de desempleo, alguna presión en los costos, sí. Eso no es completamente consistente con la creación de empleo formal que les mencionaba antes. Uh -huh. Quizás con un salario de empleo más pequeño, la creación de empleo formal podría ser más grande, puede ser. Entonces puede haber un elemento ahí. El salario mínimo ha ido aumentando paulatinamente. Ninguno de estos ha sido unos cambios muy drásticos. En el caso de la jornada de las 40 horas, la reducción actualmente está en 44, es Sí, lo que se prevé. En el caso de la reforma laboral también. Entonces, en la reforma de pensiones va a ir paulatinamente, que es lo que debería ocurrir, incorporándose. Entonces, hay esos elementos. Creo de nuevo que eso falta darle una vuelta un poco más, porque el problema que tenemos ahora, o lo que ocurre, va más bien por la destrucción de empleo informal, no necesariamente por la falta de creación de empleo asalariado. ahora, Esteban, también como más macro, ¿qué pasa con la economía chilena? Una economía que crece poco, que ha perdido cierto dinamismo. Si uno mira más que el momento actual o este trimestre comparado con igual periodo del año anterior, si uno mira las tendencias. La tendencia de la economía chilena en la última década ha sido ir perdiendo niveles de crecimiento y también perdiendo en algunos aspectos niveles de competitividad. Hay algo de aquello en una economía que se va enfriando, en una economía que crece menos, que cuesta generar empleo, por supuesto. Una economía que no crece no es una economía que se expande en materia de empleo. ¿Qué pasa con eso, tendencialmente, más allá de este 8,9 en el trimestre de abril-junio? Sin duda que finalmente, pues, si queremos crear más puestos de trabajo, si queremos aumentar el empleo, es indispensable crecer a tasas mayores de lo que estamos haciendo. Y parte de este aumento de la tasa de desempleo, pues por supuesto está relacionado con menores tasas de crecimiento que hemos observado en los últimos 5 años y que vienen bajando en los últimos 15 años. Uh -huh. Y eso está además relacionado con la falta de crecimiento de la productividad, que es un problema que también conocemos que existe en Chile y en general en el mundo, donde la productividad en Chile está estancada. Entonces, si no hay aumento de la productividad, si no hay las tasas de crecimiento son relativamente bajas, aunque
mejorando en los últimos 6 meses, por decirlo, para Chile. Eh, Eso hace muy cuesta arriba la creación de empleo, de buenos puestos de trabajo, y eso es un fenómeno estructural en el caso chileno, que tiene que ver con esta baja tasa de crecimiento de la economía y que está acompañada por la baja o nula crecimiento de la productividad, que de nuevo es algo Sí. que sabemos ya hace algún tiempo, pero es difícil de solucionar. Ahora, Esteban, podemos poner atención en dónde se concentran estos bolsones de desempleo. El desempleo femenino llega al 9,9, estamos peligrosamente instalados muy cerca de los 2 dígitos. En el segmento de trabajadores por sobre los 50 años también golpea muy fuerte y también a los trabajadores más jóvenes. Y ahí y es bien complicado. Al trabajador por sobre los 50 años, naturalmente, le cuesta mucho la reinserción, encuentra muchas veces empleo en el área informal o bien cuando es en el área formal con rentas muy distintas a las que tenía. Y ahí hay probablemente una cuestión que mirar, cómo ese trabajador se reinventa, se capacita, adquiere a lo mejor competencias nuevas en un mundo cada vez más tecnologizado y contrario censo en el trabajador en el más joven, ¿no? Aquel que sale a buscar empleo inmediatamente después de terminar una carrera o incluso antes de aquello. La falta de experiencia también le juega muy en contra. Miremos esos dos segmentos antes de ir al tema mujeres, que también merece una mirada aparte. Sí, es muy cierto lo que menciona. Hay segmentos de la población que que sufren más. Y creo que hay dos elementos ahí que son importantes y que están en discusión en el Parlamento. A mí me tocó ir a comentar alguno de estos, y tienen que ver con el nuevo subsidio o la reforma a los subsidios de empleo. ¿Cierto? Los subsidios de empleo en Chile que existen hace ya algún tiempo, hace varios años, hay un foco en mujeres y Sí. hay un foco en jóvenes. ¿Sí? Y hay un proyecto que tiene el gobierno de unificar estos subsidios y, más importante, subir los montos y acortar el tiempo que podrían durar estos subsidios. Entonces, claro, efectivamente para los jóvenes es difícil, tienen unas barreras para incorporarse, para ganar la experiencia, para ser conocidos en los empleadores y comenzar el proceso de incorporación. Y un bono a jóvenes vulnerables, con cierto grado de focalización, es una de las formas razonables de decir, ayudemos a este grupo a través de este bono, que parte va para el Claro, trabajador, se parte va para el focaliza el gasto empleador, social ahí. se focaliza el gasto social y permite ver precisamente, la idea es que ayude a la incorporación de jóvenes al mercado laboral, de mujeres también, y adultos mayores. También hay un énfasis en incorporar adultos mayores, porque, como tú mencionas, son esos los grupos que actualmente están más protegidos. Y el caso de las mujeres, ¿qué ha ido pasando? Porque buena parte de la legislación también apunta a de alguna manera tratar de emparejar la cancha con esta menorización de la mujer en el mundo laboral, con el gap, la brecha salarial que sigue manteniéndose, con una serie de políticas que todavía siguen cargando el peso de la responsabilidad de la crianza y los cuidados, muchas veces más en la mujer que en el hombre. No solo la crianza de los hijos, sino que el cuidado de los familiares o adultos mayores o personas que tengan algún grado de discapacidad es, infortunadamente, por características que tienen que ver con la sociedad y cómo estamos estructurados, mucho más se le carga la mano a la mujer y hoy día tenemos este desempleo que la tiene prácticamente el 10%. También el caso de las mujeres eh, es muy importante. Una de las cosas que pasó durante la pandemia fue que se destruyó empleo femenino, pero sobre todo en empleo no asalariado, sino que empleo doméstico. ¿Sí? Ahí se destruyó mucho y de mayor edad. Tengo la impresión de que ese empleo no se está recuperando. O sea, hay algo ahí. No explica para nada al 100%, Sí, sí, pero pero hay hubo algo algo ahí. hay algo ahí. Y lo que tú mencionas, hay muchos trabajos de investigación para Chile y para el mundo que muestran que temas como la maternidad, el cuidado de adultos mayores, de los padres, generan cargas adicionales a las que tienen las mujeres en términos de cuidados de familiares. Y eso genera caídas en el empleo, que ¿cómo se soluciona eso o cómo uno puede pensar en política? Es difícil porque son cambios culturales, pero yo creo que hay que de alguna forma insistir y mostrar esos problemas, relevar el rol que hay aquí y fomentar la corresponsabilidad en estos casos. Ahora, Y creo que ir avanzando en eso, eventualmente con reformas a las cunas,
por ejemplo, son también formas de ir tratando de eliminar esas barreras, superarlas. Ahora, Esteban, también hay una suerte de fantasma. Yo no sé si se puede desglosar de los números que entrega el INE y que tiene que ver con la automatización de ciertos trabajos, los trabajos con menor calificación, aquellos que son mecánicos, repetitivos y que eventualmente podrían ser reemplazados tanto por algún tipo de maquinaria como por inteligencia artificial, papeleo, firma, envío de correo electrónico o tareas que son mecánicamente, físicamente repetitivas. ¿Ha habido algo de eso, digamos, todo lo que tiene que ver con trabajadores de más baja renta, menor calificación, que estén siendo reemplazados por la automatización de algunos procesos, ya no solo en el área de servicio o a través de los chatbots con los cuales tú interactúas permanentemente en el comercio, sino que también en el agro, también en la minería, también en otro tipo de industrias donde la mano de obra puede ser reemplazada por algún tipo de maquinaria o inteligencia artificial, alguno que puede hacer alguno de estos procesos? Ese es un desafío muy importante para el mercado laboral en general. Es un desafío que no estamos necesariamente preparados para asumir. Tiene que ver un poco, en parte tiene que ver con cómo hacemos la reconversión de trabajadores que están en situación. Tú mencionas los trabajos más rutinarios, ¿cierto? Y los que pueden ser eventualmente reemplazados por máquinas. Pero también yo creo que hay algo nuevo en Ujú. inteligencia artificial que no necesariamente va a afectar, no únicamente va a afectar a trabajadores que llamemos con menor calificación o con empresas en trabajo más repetitivo. Puede afectar A profesionales, a programadores, técnicos. a técnicos. Pues los programadores, los programas de inteligencia artificial, puede perfectamente, en alguna medida lo está logrando, y esto solo va avanzando, ir amenazando, de alguna forma, a trabajadores más profesionales. Entonces, y eso es un tema importante, pero no tampoco es claro cómo lo podemos hacer. Hay que enfocarse, en el caso de Chile, en darle una mirada al sistema de capacitación. Eso es clave, yo creo que algo que no se ha hecho, que hace 15 años hubo propuestas de mejorar el sistema de capacitación, de CENSE, de ir, digamos, preparándolo para Ujú. enfrentar desafíos como los que se están mencionando. Ahora, Esteban, si uno mira nuestra cifra de desempleo, 8,9, y la compara con países de igual ingreso, países OCDE, ya he visto algunos análisis que dicen Chile se está desacoplando de la tendencia en la OCDE, está haciendo nuevamente el vagón de arrastre, no está ni en el medio ni de cerca en el que tira el tren, somos los vagones de arrastre de la OCDE en esta materia. ¿Qué podemos decir de países de igual ingreso a niveles de desempleo? ¿Cómo estamos allí? Chile ha empeorado su posición relativa, sin duda. Chile tiene algunas características, de todas formas, Chile tiene algunas características bien particulares que son estas como medidas estructurales. Chile ha tenido siempre, en general, tasas de desempleo relativamente altas. En los buenos años, Chile tenía tasas de desempleo de un 6%, que es una tasa grande o mayor a la que puede tener Estados Unidos, puede tener Japón, históricamente. Dicho eso, en los últimos 5 años, efectivamente Chile ha empeorado su posición relativa con respecto a los países OCDE, pero yo insisto que ahí falta un poco de análisis de entender qué está pasando con estos bolsones de grupos que tienen mayor problema para incorporarse al mercado del trabajo, pero Chile, hay un rezago, o sea, sin duda Sí. que las noticias de las tasas de desempleo de los últimos 5 meses o más si uno quiere, pero no son buenas, y Chile tiene y están ahí, digamos. No. Esteban, antes que se nos vaya el tiempo, dados estos números, dado sobre todo el tema tendencial del desempleo y el crecimiento en nuestro país, ¿cuál es el desempleo estructural en Chile hoy día? En términos generales, porque tú decías en los buenos momentos, cuando Chile tenía tasas de crecimiento grandes, pensemos en la década 87-97, que es la década de mayor crecimiento en nuestro país, rozamos un par de veces el 9% de crecimiento, que son tasas que hoy día envidiarían potencias como China, ¿no? Y nosotros llegamos a tener una década sostenida con crecimiento en torno a esa tasa, con desempleo que estaba en el 5 y tanto, 6%. Sin embargo, se fue deteriorando la calidad del crecimiento de la economía de nuestro país, se fue enfriando estas capacidades, fue aumentando también, por supuesto, el endeudamiento fiscal, que es una cuestión que hay que tener en cuenta, pero nos fuimos quedando con una parte de la población que queda al margen de eso, que no consigue un empleo formal, que ve cómo crecen algunas empresas, cómo crece el país, pero no crecen los bolsillos propios, que quedan ajenos a aquello. Y que finalmente con todos estos temas también demográficos que estamos teniendo, con una pirámide invertida,
tasas de natalidad muy bajas, población que va envejeciendo y una reforma de pensiones que naturalmente también implica un umbral de incertidumbre para los jóvenes hoy día. ¿Cómo se va a sostener en el tiempo con estas tasas de desempleo y una población que va envejeciendo? ¿Cuál sería hoy día la tasa de desempleo estructural con estos números en Chile? ¿Con qué nos deberíamos acostumbrar a que fuera, comillas, normal de desempleo en Chile, teniendo que este 8,9 es un mal indicador? Sí, yo creo que, a ver, no nos podemos acostumbrar a números como el que tenemos. Y uno mira una tendencia, obviamente está la pandemia, de los últimos 15 años, Chile venía con un crecimiento de la tasa de desempleo constante, ¿cierto? Obviamente la pandemia cambió eso, pero Sí. la tasa, pre-pandemia, la tasa de desempleo también venía aumentando. Ahora, claro, si uno hace la proyección de decir, eventualmente en 15 años más la tasa de desempleo promedio en Chile podría ser un 10%, no 11%. Yo creo que nadie quiere, obviamente, tener esas tasas. Y eso significa que hay que tener alguna reforma o hay que pensar en cuáles son las causas de largo plazo que estamos enfrentando acá para estas tasas de desempleo tan altas. Yo espero que la tasa de desempleo, que todos estemos pensando y peleando por bajar la tasa de desempleo. Mi impresión es que lo que está ocurriendo con la tasa de desempleo en los últimos 10 años está muy relacionado con la falta de crecimiento de la productividad. ¿Sí? La falta de crecimiento de la economía y la falta de tasa más baja de crecimiento de la economía y el estancamiento que hay en la productividad. Yo creo que hay un tema con las habilidades que adquieren los trabajadores, las habilidades y la forma en que funcionan las empresas, las tecnologías que se adquieren. Yo creo que las soluciones tienen que ir más bien en esas dimensiones, en las habilidades, en la productividad, trabajadores y empresas. Aquí la productividad no es solo Ujú. que los trabajadores están poco productivos, aquí es todo un conjunto de la economía que tiene que ser más productivo, adquirir nuevas tecnologías y todo lo que hablamos de inteligencia Sí. artificial, todo eso son cosas que se tienen que ir incorporando. Bueno, son parte de los desafíos y naturalmente las lecturas que deja esta tasa de 8,9% del desempleo en el trimestre de junio en comparación con el mismo trimestre del año anterior y sobre todo el foco de preocupación, las personas mayores de 50 años, los más jóvenes y mujeres que tienen tasa de desempleo muy por sobre el promedio. Esteban Puentes, director académico del doctorado en Economía y magíster de Economía de la Universidad de Chile. Muchas gracias, que estés muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias. Que estés muy bien. No,